¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Vamos a por el siguiente podcast donde tenemos alumnos y centros que están en nuestra consultoría para explicar su experiencia y también sus vivencias con nosotros. Así que tengo el placer, un invitado especial hoy, de presentaros a Sergi Gómez. Bienvenido, Sergi. ¿Cómo estamos? Todo bien, Guillermo. Y lo que me gustaría primero del todo es que se pueda presentar, que pueda explicar pues quién eres, qué mejor que tú, y que nos digas un poco tu trayectoria. Bueno, mi nombre es Sergi Gómez, me dedico al sector deportivo, yo soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Luego sí que dudé un poco entre ir hacia la parte de entrenamiento, hacia la parte de gestión, por lo que luego he hecho másters tanto en un área como en otra. Y a día de hoy llevo mi propia empresa, mi propia marca, que es Field Training. Ahí trabajamos diferentes áreas, como son el entrenamiento a nivel de salud, patologías y demás, en un centro presencial. También llevamos la parte de entrenamiento online muy centrado en deportes de resistencia. Y una tercera área, que es el área de experiencias, o lo llamamos así, donde organizamos training camps, viajes, pero todo siempre relacionado con el deporte. Y hoy estamos aquí porque la cuarta que incorporamos es el trabajo en el área corporativa enfocado a las empresas. Entiendo, Sergi, que aparte de formarte en deporte y en gestión, estas verticales las has ido abriendo paulatinamente. Correcto, sí. Al final yo empecé como hemos hecho todos o como hiciste tú en su momento. Empiezas haciendo entrenos a amigos, conocidos, luego ya vas cogiendo un poquito más qué es lo que más te gusta, ¿no? Pues patologías, estética, por ejemplo. Conforme fui avanzando me di cuenta que un área que me gustaba mucho eran los deportes de resistencia, porque también los practicaba, ciclismo, triatlón, running. Decidí hacer un máster en esa especialidad para profundizar un poquito más y entonces fue cuando abrí la segunda área. Y la tercera área, la de la parte de experiencias o el club que tenemos a día de hoy, viene de una empresa anterior que tuve, donde sí que un poco el motivo principal era esta parte de organizar eventos y decidí incorporarla también a la empresa. ¿Cuándo nos conocisteis por redes o visteis lo que hacíamos? Ahora nos cuentas un poco. ¿Y cuándo decidiste abrir también esta cuarta pata de enfocarte también a empresas? ¿Y por qué se da el momento en Field Training de poderlo ampliar? ¿Cuál crees que es un poco la decisión o el momento de sumarse también con las empresas e ir habiendo esta vertical poco a poco? Bueno, al final tú y yo ya nos conocemos de hace bastantes años, entonces podemos decir que desde un inicio seguí el proyecto Idol y fui viendo qué es lo que pasaba. Poco a poco fui viendo a gente que conocía el sector, que también estaba. Yo no me encontraba en un punto, porque al final nos pasa, tiramos proyectos adelante, pero llega un momento que no podemos con todo. Sí que hubo un punto de inflexión donde a una compañera que también está en Idol con vosotros, sí, decidí, o ella me comentó que quería trabajar más en las empresas, le comenté que se metiera en Idol, y un poco fue el clic cuando ella entró y me dijo, hostia, realmente estoy dentro, lo que hay me gusta, estoy encantada, y dije, oye, ¿por qué no? Y fue en este septiembre del año pasado que llegué a un momento un poquito más tranquilo, con todo un poquito más organizado y dije, ¿por qué no? Vamos a por esa cuarta pata que nos puede dar un poquito más. Porque los objetivos tenías, como has comentado, ya nos ibas conociendo o ya me conocías, pero ¿qué objetivos tenías a la hora de abrir esta vertical a empresas cuando decidís entrar en Idol? ¿Qué objetivos a nivel de Field Training teníais? Bueno, al final era poder, por un lado, diversificar un poquito más. A nivel de entreno presencial, las cosas están funcionando en el centro. Era poder llegar un poco más allá, fuera de lo que son las cuatro paredes del centro, de lo que es la parte online y, por qué no, tocar esa parte de las empresas que al fin y al cabo nos suponga más facturación. No nos engañemos que cuando tenemos un negocio, al final queremos poder llegar a una facturación mayor y sobre todo tocar áreas que quizás no están tan explotadas en nuestro sector, como bien vosotros recalcáis, es algo que mucha gente desconoce ni sabe cómo funciona. ¿Qué obstáculos tenías o qué dificultades cuando nos contactaste veías que podías tener con las empresas? El tema de tramitar, el tema de cómo enfocarte a la primera empresa, un poco cómo lo viste en perspectiva al empezar. En mi caso, consideraba que algo sencillo podía ser el tener contactos de empresas. Al final, quien más, quien menos en nuestro sector, de tantos años trabajando, conoce a alguien. Tenemos a gente que tiene empresas o trabaja en recursos humanos. Esa parte creía que podía ser más o menos sencilla, tirar de contactos. Sí que me preocupaba, por decirlo así, un poco más esa parte, ¿no?, burocrática, que siempre decimos de, vaya, ¿qué hay que hacer para gestionar esto? Que no te das cuenta hasta que te metes en la primera empresa y dices, madre mía, de estos papeles que hay que hacer, que por suerte tenemos ahí al gestor que siempre nos ayuda y la verdad que lo hace mucho más fácil, pero quizá fue esa parte, el poder explicarle a las empresas y que tuvieran claro cómo era esto, cómo funcionaba, que se lo bonificaban, que no había ningún problema, porque sí que por herencias anteriores o el kit digital de turno, algunas empresas venían con un poco de reticencia.
sea, es hacer un speech claro a tus clientes. Exacto. Y luego la tramitación. Yo creo que es lo que nos has más exprimido por el momento. Exacto. Porque aún nos queda batalla por delante. ¿Cómo te ha ayudado Idol? Ahora nos cuentas un poco con qué te has estrenado y qué también tenemos en mente para este año. Pero ¿cómo te ha ayudado Idol a dar estos pasos y cuáles han sido estas 2-3 empresas que te has estrenado? Y cuál también podría ser un poco el palmarés de, bueno, llevo igual 4 o 5 meses. ¿Cómo te estás sintiendo? Bueno, al final yo empecé lo que te decía en septiembre, entre una cosa y otra que sí que no, octubre. Me pilló en un momento bueno o malo, según se pueda plantear. Es final de año, los plazos son los que son, pero también tienes ahí una baza para jugar con las empresas de, oye, que lo vas a perder, o lo gastas ahora o te quedas sin, y eso fue la baza que yo jugué sobre todo. Entonces Idol yo creo que sobre todo estuvo muy bien en el momento de, vale, me suenan cosas por muchos sitios, pero entro en la plataforma, voy haciendo el paso a paso y voy diseñando ese producto que yo puedo tener en la cabeza, pero que tenga sentido y que tenga estructura para poder bonificarlo. Porque al final, pues todo tiene que tener una estructura. Yo creo que Idol te ayuda a ponerlo sobre la mesa y a darle una forma a tu producto, al fin y al cabo. Y una vez has estructurado, una vez entramos, que se estaba luego a punto de acabar el año, ¿qué empresas cerraste? Más o menos con qué facturación. ¿Y cuál ha sido tu experiencia también? Después del palmarés me gustaría que nos explicaras un poco cómo ha sido la impartición de esas empresas. Pues al final yo pude cerrar 2 empresas para acabar el año. También mi objetivo primordial o ese objetivo que me puse para acabar el año es voy a intentar cerrar empresas que me permitan costear lo que me ha costado la formación y por lo menos decir, oye, la inversión la tengo recuperada, vamos a partir de ahí a ganar. Y tuve suerte, al final tirando de contactos, conseguí una cafetería un poquito más pequeñita, pero al final también a nivel de rodaje todo nos sirve. Y por un familiar pude acceder a una empresa pues ya un poquito más grande, con un presupuesto considerable, que la verdad me lo pusieron muy fácil y fue como, hey, adelante, preséntanos y vamos a por ello. Y pude hacer con ellos 2 jornadas más chiquititas de formación y una jornada un poco más team building, aprovechando que era final de año, cena de empresa, tal, pues lo concretamos todo un poquito ahí. O sea, que un chiquitito de unos 400, 500 euros, la otra de unos 3.900, 4.000 más o menos para acabar el año. Luego, lógicamente, este año ya nos planteamos algún objetivo ya un poco más ambicioso o más con calma. Y a nivel de impartición, tú que llevas atletas de alto rendimiento, a nivel de ciclismo y de running, que tocas áreas como de experiencia, ¿cómo ha sido la impartición? O sea, que llevas un bagaje a nivel de estudios, ¿qué has impartido en las empresas y qué te gusta impartir y de qué trata tu portfolio? Si tuvieras que describir field training con empresas, ¿cuál es su esencia? Al final, dentro del portfolio sí que decidí incluir formaciones no tan de mi área de expertise, ¿no? Pues tema de nutrición, junto a Nuria, por ejemplo, pero al final lo que más me centro es en la salud, en la parte de la actividad física, pero no tanto en pensar en hacer un entreno, sino lo he enfocado mucho en el hecho de que la mayoría de trabajadores no se plantean, ¿no?, hábitos de salud, más allá de si entreno o no, en el día a día, qué cosas hacemos que nos pueden ayudar. Entonces, sobre todo la formación que estoy intentando impartir o donde más me estoy centrando es en eso, en darle a la gente un abanico de cosas que poder hacer simples en el día a día, pero que les va a permitir estar mucho mejor. Y en cuanto al bagaje que tú decías, creo que es una suerte, es decir, meterte a trabajar con empresas cuando ya llevas un gran recorrido entrenando, grupos de todo tipo, clientes de todo tipo, te ayuda mucho porque, como pasa siempre, una cosa es la teoría y lo que te explican antes de ir, y una vez el día llegas allí en la empresa, pueden pasar 1000 cosas, el espacio no es el que pensabas, no tienes proyectos, pero el tener ya mucho bagaje te hace que, bueno, pues tengas herramientas para de una manera u otra acabar saliendo de paso. O sea, que esa experiencia que tenías al ir ahora con empresa te ha permitido pivotar, a afrontar pues, si tienes más material, menos espacio, más, y poderlas. Y en las primeras que te has estrenado, ¿cómo te has sentido? La verdad que cómodo, siempre tienes ese primer nervios, ¿no? De, oye, no deja de ser algo nuevo, es un ámbito nuevo, un tipo de cliente nuevo. Muchas veces tampoco ellos saben bien de, oye, ¿qué nos viene a dar ¿no? Un taller, una formación. Entonces, hasta que consigues que entren un poquito en tu línea y entiendan que, oye, vienes a aportar, creo que esto es lo importante. O sea, que las definirías como positivas. Entiendo. Sí, yo la verdad que cómodo. Al final siempre tienes esa parte de nervios, pero una vez acabas dices, oye, pues ha salido rodado y todos contentos.
¿Cómo ves un poco el futuro con esta cuarta pata? Porque las otras tres ya sé que poco a poco las vas escalando y las intentas llevar las cuatro un poco en línea y a la vez. ¿Qué te planteas como objetivo este 2026? Hostia, mira, Guille, pues si el año pasado hice 4.500, pues este año me gustaría cerrar con 8.000, o ¿cuál es la idea? O también nos podemos marcar, porque este podcast pues igual lo podemos repetir de aquí a un año, Okay. o también es un reto que te lanzo en directo para que luego cuando lo veamos al final de año diga, oye, hemos llegado o no. Y a mí también me gustan estos retos y así es un poco la manera de apretar los dos. ¿Cómo te ves hasta final de año? Al final, una cosa que me he dado cuenta es que, obviamente, teniendo en cuenta las otras tres patas también, hace falta darle estructura. Tú solo no puedes estar en todo. En contactar, en cerrar, en hablar con el gestor es inviable. Entonces ahí ya he empezado a trabajar en poder delegar ciertas cosas con un entrenador de los que tengo. Y la idea ahora es, como te comentaba hace un rato, principio de año siempre es complicado porque las empresas pues también están a otras cosas, pero la idea de marzo, abril en adelante es poder cerrar mínimo una empresa por mes. En cuanto a facturación, va a depender mucho, pero sí que movernos entre 10, 15 podría estar bien. Y ese es un poco el objetivo. Pero sobre todo, tener una estructura y tener la percepción de que todo está controlado. Quizá a final de año, obviamente, pues hoy había que hacer y que sea lo que Dios quiera. Si se cierran 7 o 9 no es realmente lo importante, sino saber que vas organizado, saber Exacto. que vas avanzando. Que es una rueda que empieza y que va con paso firme. Y que va dando sus frutos. Eso es. ¿No? Bueno, yo creo que marcarnos entre 7 y 10 yo creo que puede ser un buen objetivo. Sí. Si hemos conseguido 4,5 con 2 pelotazos. Exacto, así y demás, y haciendo las cosas mejor y también delegando un poco en tu equipo también esta vertical. Un poco para acabar, luego también si quieres añadir algo, pues adelante. ¿Qué le dirías a alguien? No hace falta que sea de tu sector, un nutricionista, un fisio, alguien que también está como nosotros, que nosotros hemos estado pues, al pie del cañón, a tope, sin delegar nosotros solos, que ha visto el sector empresas, que ve el sector corporativo, pues cómo es ese gran desconocido. ¿Qué le podrías decir después de tu experiencia? Bueno, yo creo que aquí el gran punto de inflexión es si quieres vivir para lo que haces desde tu trabajo, hablando de salud, me da igual, sea nutricionista, fisio, si quieres vivir para tu trabajo o quieres vivir de tu trabajo. Yo creo que al final a todos nos apasiona lo que hacemos, si no, no estaríamos en ello, pero a todos llega un momento que, oye, el estar 8 sesiones al día, 10 sesiones al día, por muy bien que te ganes la vida, no es sostenible en el largo plazo. Entonces yo creo que aquí se abre una ventana de, oye, poder vivir bien de nuestro sector y de una forma sostenible, que de aquí 10 años queramos seguir haciendo lo que hacemos y no nos hayamos quemado por el camino. Entonces yo creo que es importante ver esto como una posibilidad de asentar tu proyecto, obviamente tener una fuente de ingreso y que también nos permita eso, que sea sostenible en el largo plazo. O sea, me gusta mucho la reflexión que es compatibilización con lo que te gusta. Exacto. Para no quemarse, y diversificación en el sentido de poder escalar por otro lado. Eso es. No sé si quieres añadir algo más o al final a mí me ha quedado todo claro, y espero que podamos repetir el año siguiente y podamos haber superado estos 8.000 que yo te voy a chuchar. Por supuesto. Y podamos conseguir más cosas. Genial, me parece bien. Merci. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado la experiencia de Sergi. Nos quedamos con esa diversificación y compatibilizarlo con su profesión. Y espero que os guste, dejar comentarios y seguirnos y compartirlo. Gracias a todos.